Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre el poblamiento americano. Y sin más demora, empezamos. Desde el punto de vista europeo, América no existía. El mundo se dividía en tres partes: Europa, África y Asia. Esta división tripartita es la principal del pensamiento cristiano y medieval, con Jerusalén en el centro del mundo, la Tierra Santa. Se descubren algunas islas, pero siempre es el mismo tipo de mapa con tres continentes. El descubrimiento de América fue un impacto para el esquema medieval perfecto. Su mundo sería un error. A esta tierra desconocida se le llama Nuevo Mundo. Se cuestionan todo lo que se conocía y se duda de la Biblia. Se llama América por el explorador Américo Vespucio. Hasta el siglo XVIII hay discusiones teológicas sobre si serían incluso humanos o si tendrían alma. El padre José de Acosta reflexionó en el siglo XVI el origen de América y su obra Historia Natural y Moral de las Indias. Si estuviese pegado a Europa de alguna forma y las personas hayan quizás pasado por el polo ártico, plantea la evolución histórica. Entrarían como hombres salvajes cazadores y no formando ciudades. Teoría sobre el poblamiento de América. En la teoría del cruce a través del estrecho de Bering, se ha descubierto que hay lechos marinos que tienen muy poca profundidad. El mar descendió unos 100 metros a finales del Pleistoceno. La Tierra estaba emergida. Asia y América estaban unidas por territorios de más de 1000 kilómetros de ancho y no estuvo cubierto por glaciares. Se conoce por los estudios de los sedimentos marinos de la zona. Hay evidencias de valles, cuencas fluviales en el lecho marino. Hay zonas que también serían de praderas. Además, se han encontrado huesos de megafauna terrestre en el mar. El hallazgo de escarabajos es muy importante, ya que son especies terrestres y ha sido posible datarlos por métodos de carbono. En el extremo oriental asiático se han encontrado yacimientos de Homo sapiens y en Alaska se han encontrado de hace 17.000 a 11.000 años antes de Cristo. El estudio de Turner en 1983 es sobre el parentesco de poblaciones con su complejo dental mongoloide, que se divide en Sundadontes y Sinodontes. Sundadontes es un grupo más genérico en Asia, América y Australia, con características como incisivos superiores en ala y en forma de pala, el primer premolar superior con una raíz. Los sinodontes son más característicos en el norte de Asia, Siberia, y son mutaciones que pasan a América con características como que el primer molar inferior posee tres raíces. Morfología craneal. Dolicocéfalos, grupo general, aparece en toda América y Asia. Cráneos estrechos y largos, caras bajas y pragmáticas, órbitas oculares y nasales bajas y anchas. Mesobraquicéfalos, se encuentran en una zona del centro norte asiático. Son cráneos cortos, caras anchas, órbitas oculares y nasales altas y estrechas. Se supone que son adaptaciones físicas al frío. El ADN. Los seres humanos, además de su propio ADN que se transmite por ambos padres, poseen el ADN de las mitocondrias que se transmite solo por la vía femenina. Al establecer linajes mitocondriales, se reconstruye el árbol genealógico de las poblaciones humanas a partir de las mujeres. Kahn, Stonkin y Wilson decían que era muy difícil hacer un linaje basado en los genes, pero a través de las mitocondrias es más sencillo. Supuso un gran avance para comparar diversos grupos y es posible fechar cronológicamente la separación entre especies. Se sabe que todas las poblaciones humanas están emparentadas. Los Homo sapiens actuales somos prácticamente idénticos, apareciendo el concepto de raza, aunque sea abandonado. Para relacionar a los humanos se empieza en la separación de los africanos. Se encuentra a la Eva mitocondrial en África, lugar donde está el origen de la humanidad. Desde este estudio han aparecido muchos otros estudios al respecto. Usando el cromosoma Y se puede rastrear el ADN masculino. En América se encuentran los haplogrupos mitocondriales A, B, C, D, X, M. Masculinos solo hay dos haplogrupos principales, masculinos de transmisión, Y, C, Q. También los piojos están emparentados entre sí y su origen es africano. Al salir el hombre de África se llevó sus parásitos con él. El JC virus es un parásito que habita en el interior del ser humano y es posible rastrearlo a través del tiempo. Los vestidos tienen virus en ellos,
fueron usados principalmente por los Homo sapiens, pero los neandertales también se vestían, así que no se sabe por qué no es posible rastrear el linaje de estos virus. Hay estudios en América intentando clasificar las familias de lenguas. Greenberg en 1986 dijo que solo hay 3 lenguas primeras: esquimo-aleutiano en Norteamérica, el na-dene o atapascana en Canadá y la amerindia en el resto de América, ya que el resto de las lenguas se emparentan. Se publica un artículo sobre la información genética y lingüística que se correlacionan. Habla de que si hay 3 familias de lenguas puede deberse a 3 grados de migraciones de población. Este trabajo ha recibido muchas críticas. En 2008, Bajda presenta evidencias de una lengua que se habla en Asia y Siberia de la cultura Ket, que hablan yeniseica. El patrón genético más emparentado coincide con el patrón lingüístico de 3 lenguas principales. En todas las excavaciones de América no se encuentran homínidos anteriores al Homo sapiens, que sería la especie que la pobló. Los Homo sapiens vivieron en Beringia durante varios miles de años. No entraron a América porque había un glaciar que no les permitía el paso. Siberia estaba poblado hacia el 27.000 a.C. América, en cambio, hacia el 19.000 a.C., donde se producen mutaciones propias, separadas del resto del mundo. La glaciación europea Gould en América será la de Wisconsin. Su edad temprana es de 80.000 a 65.000 años antes del presente, medio del 65.000 a 35.000 años antes del presente y tardío de 35.000 a 10.000 años antes del presente. La mayor glaciación ocurre hace unos 18.000 años, momentos en el que el nivel del mar estuvo 150 a 200 metros más bajo que ahora. El Dries reciente de 12.700 años desde el presente fue una glaciación súbita, pero no duró demasiado. Los grandes lagos de Canadá son una consecuencia del calentamiento de los glaciares. Fauna americana. Mucha de la fauna americana proviene de la fauna asiática, como los bisontes, muy importantes para la dieta, mamuts, mastodontes, caballo de Przewalski, caballo salvaje mongol Otaki, gliptodontes, Arctodus, extinto mamífero carnívoro de la familia de los úrsidos, conocido popularmente como osos de cara corta, los antílopes, cabras, megatherión, pantera leo atrox, camelops, vicuñas, guanapos, ñandú, que era un ave. Las placas y los glaciares. La placa de la cordillera y la placa Lauréntida estaban unidas en América. Se calcula que la altura de los glaciares era unos 3.000 metros, en una zona estéril que les sería imposible alimentarse, y por eso no atravesaron antes desde la Beringia a América. Hubo un momento, hace unos 12.000 años, que apareció un corredor entre los glaciares, pero seguía siendo inhóspito. Ya hace unos 11.500 años, Beringia empieza a desaparecer cuando se estaban descongelando los glaciares y comienzan a cruzar los animales y pueblan América. Modelos de colonización. En el complejo Clovis o cultura llano en el sur de Estados Unidos se realizan los primeros descubrimientos de industria material en América. Para realizar puntas acanaladas se talla la forma de la punta y por presión se quitan algunas partes, asociadas a formas pleistocenas en matanza de mamuts y mastodontes. Con respecto a esto se han creado varias teorías de la extinción de estos animales y el avance del Homo sapiens. Por ejemplo, el modelo de colonización por expansión de onda, Clovis-Peirce, no habría control de población y cada generación regeneraría 2 con su descendencia. Este modelo predice que la población nueva avanza muy rápido a través del corredor. Se espera que los yacimientos arqueológicos más antiguos estén al norte, empezando por Beringia, pero la industria lítica que se supone que traerían de Beringia no es la que aparece con el modelo de Clovis. La cultura Clovis se fecha del 10.000 a.C. aproximadamente, pero aparecen otros asentamientos, como el Chaeper, asociado a la industria lítica fechado en 12.200 a 12.500 a.C., y no tienen las puntas de Clovis. En el yacimiento Metcalfe, Rochester, en Pensilvania, asociado con la industria lítica, no aparece tampoco el Clovis y está fechado entre el 19.000 a 18.000 años atrás. En Cactus Hill, Virginia, hay ocupación con Clovis y otro estrato anterior de industria lítica que no se parece al Clovis, fechado en 16.000 a 15.000 a.C.
En Gaul, Texas, se excavó a poca distancia de Clovis, pero aparece una antigüedad de unos 15.000 años antes de Cristo. La industria Clovis fechada hacia el 11.500 a.C. es una cultura y con esos restos tan significativos y con esas características deberían encontrarse a ambos lados de Beringia, Alaska y Siberia, y no hay una cultura similar. No se saben las bases de la cultura Clovis. Además, predice la industria en América. No hay nada anterior según esta teoría, pero sí se han encontrado restos más antiguos. En Gaul, Texas, en Estados Unidos, se ha encontrado que antes de Clovis hay estratigrafía con cultura distinta y anterior. En Taima, Venezuela, hay mastodontes asociados a culturas materiales del Pleistoceno. Son puntas de proyectil llamadas del tipo Howe. Tienen ambos extremos afilados, bipuntas o puntas dobles, y datándolos son anteriores a Clovis. Con carbono 14 insistieron que es contemporáneo al 12.000-10.000 a.C. En Monteverde, Chile, se excavó en los años 90 un yacimiento alrededor de un arroyo y se encontró un pequeño campamento. Su modo de conservación fue importante. El asentamiento quedó inundado y el material quedó sepultado en contexto anaeróbico. El material orgánico se preservó, incluyendo madera, cuero, carne, restos de hogares y huellas humanas. Su industria lítica sería de martillos, bipuntas, que se pueden relacionar con las de Venezuela. Hay restos de mastodontes, pero no es un sitio de caza. Las fechas de carbono 14 aparecen hacia el 12.500 a.C. como datación. Son anteriores a Clovis. Hubo tanta polémica con este descubrimiento que se invitó a los expertos en este tema y se aceptó finalmente que son fechas correctas. Si no se tiene que esperar a que se abra el corredor de donde todos vendrían las personas a América y con nuevos estudios, se dieron cuenta de que son cuevas de 20.000 a 18.000 años antes de Cristo. Habían restos de osos, así que lograrían alimentarse. Y notaron que había un paso por la costa del norte donde era posible el paso. Es una ruta migratoria por la llanura costera, movimiento bordeando el glaciar. Hay evidencia del lecho marino de que Beringia hasta la costa de California estaban emergidas y con un medio y recursos muy similares. El problema es que todos los yacimientos se encuentran bajo el mar. Ha habido intentos de buscarlos con arqueología subacuática. Estas aguas son muy frías y oscuras. Lo que hizo fue grabar el fondo marino. Hay reconstrucciones con erupciones fluviales. Se halló un hacha de piedra, pero podría ser de cualquier fecha. Lo que sí fue acertado es que se encontró un tronco con raíces que explica que sí habría vegetación en esa zona. Las zonas de Florida y Yucatán también estaban más emergidas. En Auxilla es posible trabajar con el agua más clara y caliente. Se hizo un estudio geológico sobre la línea de costa. Se reconstruyó el camino del río que desembocaba en la zona, hoy en día dentro del mar, y se logró excavar con cuadrículas. Se encontró material de tipo Clovis y posterior. Hay fauna pleistocénica asociada a estos materiales. En Yucatán hay una gran placa caliza. Se hacen investigaciones en las cuevas creadas geológicamente. Se encuentran restos de animales como mastodontes. En una cueva seca en la antigüedad hay huesos humanos de la época del Paleoindio. La población que está por la costa de Beringia es posible que haya ocupado toda la costa oeste de América hasta Chile en 1000 años. Cuando estas zonas se empiezan a saturar, se empieza a ocupar el interior. Por eso Clovis aparece en el interior, pero no por eso es la más antigua. La genética ofrece grandes aportaciones. Hay un gen mutación emparentados en Estados Unidos, Ecuador y la Patagonia, y se llama D4H3A. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces, darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.